tema que estamos viendo de verdad que ha sido de gran bendición. Y el Señor puso que lo hiciéramos desde aquí, desde Barranquilla, pues su propósito tiene porque es puerta, ¿no? Y declaramos que todas las personas que van a escuchar estos temas van a recibir la bendición y la unción y se van a desatar sus finanzas. Amén. En Daniel 12:3 dice la Biblia: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, estas enseñanzas que estamos dando estos días acá acerca de las finanzas y el corazón, o el corazón y las finanzas, debemos ser entendidos. Dios quiere que usted sea entendido, porque el Señor quiere que usted resplandezca con el resplandor del firmamento. El Señor no quiere que su pueblo sea un pueblo a toda hora lleno de oprobio y de ruina, de escasez y de miseria. Pero la miseria, la escasez, la ruina y todos sus derivados los sufren todos aquellos que no creen porque no obedecen. Por eso estábamos cantando: el que creyere no se apresure. Y hay gente que anda por ahí apresurada, es porque no ha creído y no ha obedecido. Pero cuando creemos y obedecemos, podemos tener paz para esperar que sea el Señor respondiendo. Es un tema muy importante lo que estamos hablando y no es fácil. Yo tengo la verdad, tengo la libertad de hablarlo. Desde hace muchos años el Señor me da la libertad para poder hablar estos temas, porque nunca hemos pensado en manipular a las personas en la parte financiera. Creo que nunca lo hemos hecho. Lo único que procuramos hacer es enseñar la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. El Señor me ponía que testificara de algo y hoy voy a testificar. Hace años, pero muchos años, como más de 20 años, yo era líder, servidor. Y la verdad, siempre desde el comienzo me ha gustado ayunar y buscar de Dios. Y cuando uno busca de Dios, ayuna y obedece, lo que recibe es unción y poder de Dios. Entonces yo andaba predicando por las calles en Bogotá, y un día fui a dar por allá donde unas viejitas en una casa, y entonces las viejitas me pusieron que orar por una sobrina, y entonces la sobrina se fue al piso y se fue de liberación, vomitó, hizo de todo. Nosotros andábamos con otro hermano y la verdad no tenía ni para el pasaje. Andábamos vendiendo unos adornitos ahí como para uno buscarse la comida en esa época. Estábamos ahí y estas hermanitas contentas por lo que Dios había hecho y se fueron para adentro de la casa, una casa grandísima. Cuando salieron con cada una con un sobre, como que eran pensionadas. Y el sobre estaba gordito y yo estaba más pelado, sin un peso en el bolsillo. Y cuando salió: mira, hermano, que es que nosotros le queremos dar este sobrecito de los diezmos. Y ahí medio fue susto. Le dije: no, eso entrégueselo a su pastor. A mí si me quiere dar una ofrenda está bien, pero no, los diezmos no. O sea, yo siempre he tenido respeto a eso. Temor de Dios, de ir a tomar lo que no corresponde. Entonces, porque todo esto depende del corazón con el que las personas reciban la enseñanza. Y el que tiene malicia en su corazón está esperando el varillazo. Quién sabe a qué horas va a empezar a pedir. Pero no, o sea, nosotros nunca hemos sido así. Pero sí, el Señor necesita que su pueblo conozca las verdades, porque mi pueblo
perece porque le falta conocimiento. Entonces, ya con el conocimiento ya viene también una responsabilidad. Lo que el pueblo necesita, el pueblo de Dios necesita es enseñanza. Y ese es el propósito de lo que estamos haciendo, enseñar lo que la Biblia tiene con revelación, para que el espíritu de los hijos de Dios se despierte a esa obediencia y sean bendecidos. Eso es lo que el Padre quiere. Pero todo esto es sobrenatural. Es sobrenatural. Todo lo ofrecido en el altar es agradable a Dios si viene de un corazón adorador. O sea, si le entregamos lo que le vamos a entregar realmente por amor. Que no venga de un corazón matemático y materialista. Porque hay gente que es dadora alegre porque sabe que en el reino uno siembra y eso reproduce. Yo he visto personas así. Vi unos matemáticos dando, pero alguna vez lo noté y mire que con el tiempo el Señor no se agradó de eso, porque no lo hacían con un corazón de un adorador, sino con un corazón de un inversionista. ¿Sí van a entender? Y eso es lo que no hay que confundir. Que pongamos en el altar por amor y Él sí lo reproduce. Nosotros como servidores de Dios, como pastores, junto con mi esposa, nos hemos cuidado de la avaricia. Alguna vez un hermano me llevó un carro y yo se lo devolví. Tiene que ser guianza de Dios. Los ministros verdaderos de Dios no le reciben a todo el mundo. Por eso Lida le dijo al apóstol Pablo: mirad vosotros si yo soy digna de que poses en mi casa. O sea que el apóstol decidía si veía en ella algo de Dios para quedarse en su casa. Pero hoy en día es al revés. ¿Sí me hago entender? Anda gente por ahí rebuscándose y pidiendo posada en todo lado y abusando. Pero las cosas genuinas de Dios son al revés. Es el ministro de Dios que sabe quién es el que dice si recibe o no recibe, si se queda o no se queda. O sea, es un privilegio que a usted, un ministro verdadero de Dios, le reciba lo que usted le da. Eso es lo que tenemos que entender, es el diseño de Dios. Pero las cosas hoy en día se han distorsionado, por eso esto se llama reforma, porque anda muy desforme. Nosotros hemos devuelto diezmos. Y una vez regresa un diezmo que muchas veces necesitando, porque la obra de Dios necesita finanzas. Pero cuando vemos que viene de un corazón que no está muy recto, es mejor no recibir nada. Y procuramos movernos así. Entonces la enseñanza y lo que estamos transmitiendo no es con ningún interés. Es solamente porque nuestro Padre Celestial necesita que sus hijos tengan la revelación, la luz y el entendimiento de entrar en estos principios, y que lo hagan con madurez y no porque tengan que ser manipulados para que vayan a dar algo, pero que sí sean entendidos en los principios de Dios y lo hagan con entendimiento y reciban las promesas y sean bendecidos y no tengan amargura, porque el pueblo de Dios, hay mucha gente con amargura. Cuando el Señor me dio el don de cambiar, transformar el agua en vino, me decía: mi pueblo necesita vino. El pueblo de Dios necesita gozo, pero el gozo se le ha ido a la gente porque les falta ser libres
en estas y en otras áreas para obedecer. Si el pueblo de Dios fuera libre para obedecer sin pensarlo mucho, tendría gozo, porque es que el Señor es fiel. Amén. Entonces, hoy les quiero compartir un caso, una historia que está aquí en la palabra de Dios que me ha parecido muy poderosa, y es referente al corazón y las finanzas. Vaya usted a 1 Samuel 25. Hay un título que dice David y Abigail. Vamos a mirar esta historia. Hay revelación y hay mucha enseñanza aquí. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Mire, ahí nos ubica más o menos en qué tiempo ocurrió esto, ¿no? Murió Samuel, el profeta, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía, póngale cuidado lo que tenía, 3,000 ovejas, 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, diga, de buen entendimiento, y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro, diga, duro, y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. O sea, estamos hablando aquí, vamos a mirarlo, lo podemos mirar de muchas formas. Lo podemos mirar como un hogar, una pareja. Miremoslo, empecemos a mirarlo como un hogar, como una pareja, donde la esposa de buen entendimiento y bonita, de hermosa apariencia, pero el hombre duro y de malas obras. La fe sin obras es muerta. Cuando en la Biblia habla de las obras, habla de lo que hacemos de acuerdo a la fe, porque con lo que hacemos demostramos la fe. Y este personaje era del linaje de Caleb, era del pueblo de Dios. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, bueno, aquí vamos a tener muy presente algunos números como el 10, porque el 10 es número de justicia. Envió 10 jóvenes y les dijo, subid al Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti, paz a tu familia, paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia ante tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí?
muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron a su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Hasta ahí, miremos lo que ha sucedido. Aquí David en este momento estaba siendo perseguido por Saúl. O sea, en este momento David ya lo habían ungido como rey, pero usted sabe que Saúl lo estaba persiguiendo. Ya el Señor había desechado a Saúl. Ante los hombres, Saúl era el rey, pero ante Dios, la unción ya estaba sobre David. Pero David estaba siendo perseguido por Saúl. En este momento David no se está moviendo como un pastor. ¿Cuál le quedó eso? Cuando mandaron a llamar a David, cuando el profeta Samuel fue y llamó a David y lo llevaron y él fue donde Saúl, ahí David estaba como pastor de ovejas. ¿Se acuerda que en el desierto pastoreaba unas ovejitas? Pero en este momento ya David había ido a donde Saúl, ya el Señor lo había usado, ya había matado a Goliat, ya David tenía una posición en Israel también como guerrero, y la autoridad de David era Saúl. Pero cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor respaldaba a David y el pueblo decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, él se llenó de envidia y empezó a perseguirlo para matarlo. Entonces, en medio de toda esta persecución, pues David tenía ya sus guerreros. Y lo tremendo es que cuando habla de 400, habla de fuerzas especiales. En varias partes de la Biblia habla de 400 guerreros y usted mira y es que van y hacen la tarea facilita y vuelven. Son las fuerzas especiales. Entonces, en este momento David no está como pastor. En este momento David está como guerrero. Lo que está diciendo ahí es que este Nabal tenía sus pastores, estaban en el monte. Él les dijo: pregúnteles a sus pastores cómo los tratamos. Lo que hizo David como guerrero y tenía su ejército fue que le prestó seguridad a su rebaño, a los pastores. Lo podemos mirar, Nabal y Abigail, como un hogar, como una familia, como un huerto. Pero también los podemos estar mirando ahí como una empresa. O los podemos mirar como una congregación, porque tienen ovejas. Entonces, David lo que hizo ahí con su ejército y como guerrero, David estaba en plena guerra. Ahí no estaba de pastor, estaba de guerrero. Lo que hizo fue prestarle seguridad a esos empleados, a esos pastores que estaban pastoreando en la montaña, y protegerlos para que nada les pasara. ¿Quién sabe? Porque dice que nada les faltó. Me imagino entonces que David también tenía provisión para su ejército y hasta les dieron de comer.
que quizás no se sabe si de pronto estaban siendo acechados para robarles ovejas o en fin, y ellos le prestaron seguridad. Entonces cuando David, en medio de su campaña y su recorrido, pasó por ahí por la finca de Nabal, por la hacienda, y venían con hambre y con necesidad el ejército, dijo: no, pues a esto nosotros le hicimos favores. Mire cómo vemos la forma de ser de David, el perfil de David, que le mandó a 10 jóvenes, no le mandó 10 fornidos como para atemorizarlo. Sí, otro llega y llama: bueno, los más fornidos, venga, váyale que me mande ahí lo de, aquí estamos. No, le mandó 10 jóvenes, o sea, como con delicadeza, como que sea un favor, como amiguis. Sí, o sea, pues nosotros ya los atendimos, los protegimos, somos guerreros, los defendimos. Entonces envió los jóvenes, que mandó decir David que estamos aquí, que tenemos necesidad, y pues jóvenes inexpertos, ¿no? O sea, con pena y todo le pidieron. Y mire cómo contestó este personaje. ¿Usted sabe qué significa Nabal? Nabal significa, en el hebreo, insensato, necio. Nabal significa escarnio, blasfemia, injuria, agotar, huir, burlarse. Por eso dice ahí que Nabal respondió a los jóvenes enviados. Mire, diga, eran enviados por el rey. Es que Nabal andaba mal de discernimiento. Vale, cuidado. Dice: ¿y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿Por qué dijo eso? Pues porque David estaba huyendo de Saúl. O sea, que si le pusiéramos política a esto, este era del otro partido. ¿Y quién es ese? Muchos siervos huyen de su señor. O sea, ese es un rebelde. Ese es un rebelde. Anda peleando con el gobierno. Ese es un rebelde. Pero es que Nabal andaba mal de discernimiento. O sea, Nabal no había entendido que en el espíritu el que tenía la autoridad era David. Entonces Nabal todavía reconocía como rey y como autoridad a alguien que el Señor ya había desechado, porque ese no era adorador, era desobediente al Señor y lo desechó. Es el riesgo que se corre cuando hay mucha desobediencia al Señor, que el Señor se canse y deseche. Hace muchos años dijo una hermana: ay Señor, hay pastor, y luego el Señor se cansa. Y usted también se está cansando ya. Y desecha también. Qué peligro, ¿cierto? Bueno, si lo hablamos en nuestros días, el sentirse desechado por el Señor es cuando la gente dice: ay, yo ya no siento la presencia de Dios. Claro, de tanto desagradar al Señor y desobedecerlo, el Espíritu Santo ya no está. Entonces, aquí Nabal, mire lo que dice: he de tomar ahora mi pan, mi agua. Mire el perfil de Nabal: mi pan, mi agua,
la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y Nabal significa escarnio, blasfemia, injuria, agotar, huir, burlarse. Bueno, eso es lo que hace mucha gente. Vaya a llevar la platica a esos ladrones. Bueno, yo en el mundo también lo decía. Ya me arrepentí, porque ahora vaya, lleve, vaya. Era un naval, yo soy un ex naval. Sí, porque hay mucha gente que se burla de eso, escarnece el altar del Señor. Sigamos leyendo acá. En el 14. Bueno, leamos desde el 13 nuevamente. Dice: entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Como que se iba poniendo bravo. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Tremendo, ¿no? Póngale lo que dice: muro fueron para nosotros. Diga, muro. Póngale cuidado. Es que en todo esto hay revelación y tenemos que tomar la palabra como derecho. El derecho se interpreta a sí mismo. ¿Se acuerda que en estos días hablábamos de los muros? Los muros de Jerusalén estaban caídos. ¿Por qué estaban caídos? Porque no había sacerdocio. Y aquí este criado le está dando testimonio a Abigail que ellos habían sido muro para ellos. O sea que si tomamos directamente proporcional, muro quiere decir una protección sacerdotal. Porque si los muros de Jerusalén estaban caídos porque no estaban los levitas ni los cantores, aquí ellos fueron muro, quiere decir que le dieron protección espiritual. Muro fueron para nosotros el día de día y de noche. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando ovejas. Diga, apacentando ovejas. Pues, mírelo usted como una congregación, mírelo como un rebaño, o mírelo como una empresa. Ahora pues reflexiona, le dijo el criado a la señora. Reflexiona. Bueno, dígale al que tiene ahí enseguida: reflexione. Tenemos que reflexionar. ¿Cómo estamos manejando esto? Esta área. Hay que reflexionar. Todas estas enseñanzas que hemos estado dando estos días, el corazón y las finanzas, es para reflexionar. ¿Cómo estamos manejando las finanzas? Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. En la versión textual dice: es su hijo de Belial. Allá la cosa se pone más seria. O sea que perverso equivale a hijo de Belial.
Entonces dice ahí que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño las mentes y los corazones para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. Engañoso es el corazón y perverso equivale a hijo de Belial. Ahí ya cambia como la dimensión de, porque sí, perverso. Y estamos tan acostumbrados a ver gente perversa que ya uno ni le aterra. Entonces ahí el Señor nos cambió ahora, hijo de Belial. Uy, eso sí suena como más espiritual. Dice en el 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes. En el 17, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya dispuesto contra nuestro amo y contra toda la casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. No hay quien pueda hablarle. O sea, a los hijos de Belial no se les puede ni hablar. Y vayamos mirando el perfil de este Nabal, cómo se burló, cómo injurió. ¿Y quién es? ¿Y quién es? O sea, todo un empresario, una empresa muy grande, con empleados. Y viene el Hijo de Dios o el ministro que es el que le anda prestando seguridad espiritual para que le vaya bien. Es que lo tremendo es, y eso me ha tenido pensando, cómo este Nabal, insensato, necio, escarnecedor y todo lo que dice ahí, y viviendo con una mujer de buen entendimiento y bonita. Normalmente esos navales son bien gordos. Sí. La paretina la tienen en el pecho. Sí, porque y como no es espiritual, en cambio ella sí. Estos vivían en un alto. Ahí más adelante vamos a mirar. En un lugar alto, o sea, en un monte. Yo he estado pensando y preguntándole al Señor, ¿y por qué una persona así es bendecida? ¿Sabe cuál es la única respuesta? ¿Cuál cree usted que es la única respuesta? Pues que la esposa fue la que lo empoderó. O sea, la esposa es la que lo subió a esos niveles. Porque ahora nos vamos a dar cuenta, esta mujer sigamos leyendo acá. En el 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Me causa curiosidad que entre lo que llevaba pan y vino, que ya sabemos qué representa, ¿cierto? Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. Mire esa ofrenda que ella apartó, pero no le declaró nada al tacaño. Yo conozco muchas parejas donde aparentemente los dos son los dadores porque llegan los dos, pero es mentira.
la mujer es la que es sensible al Espíritu Santo. La mujer es la que está realmente llena del Espíritu de Dios. Y esta mujer es la que realmente le dice al esposo que ofrenden, que den. Abigail, en hebreo Ab, la primera letra, Ab. Bueno, yo no sé nada de hebreo, pero trato de comprender ahí qué significa, y es que en aplicación hebrea la raíz Ab significa paterno, patrimonio. O sea, Abigail es como si ella fuera una autoridad en la casa, ¿sí me hago entender? Porque es que en realidad en un hogar donde hay un personaje como este y la que es espiritual es la mujer, en realidad la mujer es la que tiene la autoridad espiritual en la casa. Y eso no quiere decir que haya matriarcado. Menos mal que hay una autoridad espiritual. ¿Sí me hago entender? O sea que Ab significa paterno y patrimonio. Eso sí me causó curiosidad. Patrimonio. O sea, estaba yo preguntándome por qué un personaje de estos tiene una empresa tan grande y posibilidades financieras, y Ab significa patrimonio. O sea, el patrimonio que tenía una raíz que era, Abigail significa fuente de gozo. Y la fuente de gozo es el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo a ella la llenaba y vivía con gozo. Y esa presencia del Espíritu Santo en ella causa paternidad y patrimonio, o sea, autoridad espiritual, y eso causa bendición, patrimonio. Entonces, Abigail tuvo que darse cuenta de que el insensato había maltratado al ministro de Dios, que llegó con su ejército con necesidad y lo que hizo fue saherirlo. Era tan insensato que no se dio cuenta que si David quisiera lo había podido matar, porque era un guerrero. Todo esto llévelo a lo espiritual. O sea, todo esto usted llévelo a lo espiritual. Porque David como guerrero tenía mucha autoridad. Entonces, tuvo que dar esa ofrenda a escondidas del esposo, a escondidas de Nabal. Es que si Nabal se da cuenta, no, me lo descuenta. Hermanas ofrendándole al Señor a escondidas del esposo, porque el esposo se pone bravo. Y montándose un asno, dice en el 20, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Ponle cuidado. Dice que descendió por una parte secreta del monte. Ellos vivían en un monte. Y usted sabe qué significa el monte, ¿cierto? Existe el monte de Sión. Y entonces yo pregunto, ¿y este cómo hizo para subir al monte? Porque el monte representa las alturas, un nivel espiritual. ¿Cómo un insensato y necio puede vivir en el monte?
Pues la esposa lo subió al monte. La fuente de gozo, o sea, una mujer llena del Espíritu Santo, y como ya somos uno solo, lo jala, lo sube. Entonces, pero póngale que lo que hay acá, es que hemos estado hablando es el corazón y las finanzas. O sea, las finanzas en el Señor deben ser en adoración, en amor. O sea, el darle al Señor debería ser algo muy sublime. Si en el tabernáculo, en la entrada, habían sacerdotes que examinaban la ofrenda y ahí no entraba cualquier cosa. Si llevaban un animal tuerto, lo devolvían. No podía haber una ofrenda defectuosa. Y es que lo que pasa es que, de acuerdo a lo que cada persona va a ofrecer, así está su corazón. Porque si el pueblo sabía que según la ley levítica habían unas reglas, cómo tenía que ser lo que se le ofreciera al Señor, pues si ya lo leyó, pues hágalo conforme a las instrucciones. ¿Sí me hago entender? Pero si llegaba alguien por ahí con una oveja tuerta o mocha a la oreja, el sacerdote la mira, no, al Señor traiga algo que valga la pena. Va, ese hácelo para usted. Vaya, cómaselo asadito. Pero para el Señor no sirve. ¿Sí me hago entender? Esa es la revelación que tenemos que tener nosotros cuando le vamos a ofrecer al Señor. Entonces va al rebaño y mira los animales que hay. Escojamos el mejor. Entonces cuando nosotros vamos a una asamblea o a congregarnos, uno mira qué le va a ofrecer. El de color amarillo, el azulito, el rojito, o el de 2000, que es más convertido. Pero eso debería dar pena. O sea, no se trata de la avaricia ni de la manipulación del ministro. No se trata de eso. Porque a nosotros como ministro nos sostiene el Señor. Y lo pone a uno a comer de lo mejor y todo de lo mejor. Si obedecen o si no obedecen. El tema es que cuando se ponía una ofrenda en el altar, descendía el fuego de Dios y consumía la ofrenda, o sea, la respuesta de parte de Dios para el que pone la ofrenda. Es lo que hay que mirar. Los navales siempre miran es al otro, en lugar de mirar su relación con Dios. Pero como no tienen relación con Dios, pues qué más les queda mirar lo que el otro va a hacer. La fuente de gozo, que es Abigail, es una adoradora y sabe qué es lo que o de qué forma agradar al Señor. Entonces ella descendió por una parte secreta del monte. Esto que le voy a decir es una revelación. Para subir al monte de Sión hay un camino secreto en el Espíritu. Por eso es que todo el mundo no ha subido. Porque mucha gente habla de Sión, pero nunca ha subido. En el Espíritu. Porque hay un camino secreto. Y normalmente para subir allá hay que tener el corazón de un adorador. Gracias por su entusiasmo. Descendió por la parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella les salió al encuentro. Póngale que es lo que pasó ahí. David también era un adorador. Diga, David era un adorador. Y dice ahí que David y sus hombres venían frente a ella
y le salió al encuentro. Pues David también conocía ese camino secreto. Pues todo un adorador y profeta y guerrero espiritual, ¿cómo no va a conocer el camino secreto para subir a Sión? ¿Sí me hago entender? Esa mujer era una adoradora. Se encontraron en el camino secreto porque ella conocía el camino secreto para subir al monte y él también. Ahí hay una revelación. Y por eso pasó lo que pasó después con ellos, mire. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. Eso es lo que a veces dice un pastor, ¿no? Como que todo me desgasté en vano con estos desagradecidos. Más o menos, ¿cierto? Sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. O sea, diría David: pues yo con este ejército armado soy autoridad aquí donde estamos. Si yo hubiera querido, había cogido una oveja de esas o 10 y hago el asado. Pero me he portado correctamente, respetándole todo esto. En vano he guardado todo lo que éste tiene en vano los ayudé. En vano les ayudé a cuidar su patrimonio. Porque si él hubiera querido, había tomado. Él estaba esperando ahora, no, después serán agradecidos conmigo. Y en el momento que tuvo la necesidad, resulta que lo hirieron. Hubo un desagradecimiento. Dice: él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David. Y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. ¿Cómo es que dice? Ni un meante a la pared. Dice en la versión textual. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Se humilló. Se bajó prontamente del asno. Es que aquí hay mucha enseñanza, porque ¿se acuerda que Jesús entró a Jerusalén en un asno? El asno representa el ministerio. Y bueno, el Señor entró en un asno y entró como profeta. Y esta también era como profeta. O sea, se bajó pronto de su ministerio y se humilló. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de ese hombre, hijo de Belial, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Diga: conforme a su nombre, así es él. Pero eso hay que tener cuidado con los nombres, porque conforme a su nombre, así es usted. Por eso el Señor le cambió los nombres a sus discípulos. Entonces, así es él. Se llama Nabal y la insensatez está con él. En la versión textual dice la necedad. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahí hay una pregunta, se la voy a dejar de tarea. ¿Sí se la dejo tarea? ¿Dónde estaba Abigail cuando llegaron los jóvenes que David envió? ¿Dónde estaba Abigail? ¿Dónde creen ustedes que estaba Abigail?
si se supone que ahí en la casa debe estar la mujer? Y no se dio cuenta que los jóvenes llegaron. Sí, me imagino que estaba en el secreto, ¿cierto? Dice en el 26: ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Ahí estaba explicando todo. David le está diciendo: mi Señor pelea las batallas de Jehová. ¿Cómo le negaron una ofrenda a este guerrero que pelea las batallas de Jehová? O sea, ¿cómo no reconocieron? Es que la insensatez no deja. Cuando hay una persona insensata y necia, no reconoce las personas que pelean las batallas del Señor. Para los insensatos y los necios, ese es un cualquiera. ¿Y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Elisa? ¿Y quién es ese man? Sí. Una pena, ay, yo lo perdoné. ¿Y ese man qué? ¿Y por qué le habla así? ¿Y por qué le dan tanta plata a ese man? El insensato no es espiritual. Pero pasa un ñero y le pide y lo sorprende con uno de, ahí no le da el de 2,000, le da el de 10,000. Así es la insensatez. Hay ceguera. Entonces, mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. En la textual dice: iniquidad no se ha hallado. Es que para pelear las batallas del Señor no hay que tener iniquidad, hay que tener justicia. O sea, David aquí estaba alineado en un nivel de justicia, y él era, en este tiempo, en este momento, David era el ungido. Lo único era que Saúl todavía estaba vivo. Pero espiritualmente, él era el que estaba peleando a favor del reino. Saúl no, porque Saúl, un desobediente, ¿cómo va a decir que está a favor del reino? Porque hay mucho ministro que se cree gran siervo y representando a Dios, pero nunca obedece a Dios. Y muchos no se han dado cuenta que ya fueron desechados y que el Señor está levantando a otros. Son realidades espirituales. Dice en el 29: aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como del medio de la palma de una onda. Si alguien se haya levantado para perseguirte, le estaba hablando de Saúl y le estaba profetizando la fuente de gozo. Era profeta y era adoradora.
Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Mire que le está profetizando. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Mire que estoy como bonita. Era profeta. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Diga, razonamiento. Es que un insensato le cuesta razonar. Hay cosas y hay decisiones que uno puede hacer o debe tomar, y para eso no necesita saberse toda la Biblia. Hay cosas que son puro sentido común. Aquí les voy a contar un testimonio. Llevaba yo como unos 15 días de haber hecho la oración de fe hace más de 20 años. Y me habían echado de la empresa donde trabajaba. Estaba yo pensando ahora que deberíamos confesar nuestros pecados financieros. Que haya confesión de pecados. Para que haya libertad financiera, porque muchos tienen pecados financieros pero no los quieren sacar a la luz porque qué vergüenza. Entonces yo aquí estoy confesando el mío, ahí disimuladamente. Yo robé, pero todavía no conocía al Señor. Y bueno, a mi primer retiro, y me han liquidado en esa época, creo que me han dado como 1 millón de liquidación. Y en el retiro, un pastor llegó y dijo: bueno, en una de las reuniones, escriban un papel lo que usted se quiere ganar de salario en un mes y traiga una ofrenda. Estamos hablando del razonamiento. Pues yo qué espiritual iba a ser si todavía se me iban los ojos con las hermanas allá en ese retiro y uy, uno llega, es carnal, como bonita la hermana, está bueno el retiro. Y resulta que dijo el pastor: traiga una ofrenda y escribe en un papel cuánto se quiere ganar de salario mensual. Y apenas acariciaba los billetes del bolsillo, ¿no? Estaban recién salidos los de 20,000, los azulitos. Pero yo no era espiritual, pero estaba razonando. Y entonces yo estaba ahí razonando y decía: bueno, pues esta plata se me acaba algún día y estoy sin trabajo. Yo no sé qué voy a hacer después. Entonces saqué uno azulito, pues hay varios, razonando. Pues nada pierdo si lo pongo, y qué tal que sea verdad. Y si no lo pongo, pues pierdo 20,000. O sea, razonando. Y me paré y yo me reía. O sea, yo me reía porque, bueno, hace 20 años, como 23 años. ¿Y cuánto voy a escribir en el papel? Y me reía. Yo pensaba y me reía. ¿Sabe por qué? Porque puse 5 millones. Yo 5 millones. Hace 20 años, para ganarme 5 millones al mes. ¿Usted no le da risa?
¿A usted le da risa que usted piense en ganarse 5 millones en este momento? No, pues qué risa. No se los gana un profesional. Al mejor profesional pago 2.500.000, 3 millones. Yo escribí 5 millones hace 20 años. ¿Sí captas? Y dejé así, y fui y los puse. Y yo me reía por dentro. Ay, pues pasó el tiempo, fui a la universidad, hice mi especialización, volví. Y a los 4 años, 4 años y medio, después de un proceso, ya yo tenía mi propio negocio y me gané los 5 millones como en 15 días. O sea, yo hacía un viaje al departamento de Arauca, me bajaba del bus a las 4 horas, ya había ganado 4 millones de ganancia. Y yo me acostumbré a hacer eso porque como también le servía al Señor, entonces yo iba de vez en cuando, hacía eso y me volvía. Y un día llegué y me puse a pensar, y dice, ay, ¿verdad que yo había escrito en un papel algo? O sea, el Señor me llegó a dar en un mes más de 5 millones. O sea, los 5 millones me los dio en 15 días. Por eso le digo que no nos conviene vivir en lo natural. Nos conviene vivir en lo sobrenatural. Pero es que para vivir en lo sobrenatural tengo que obedecer lo de aquí. Yo obedezco lo de acá y ahí mismo estoy abriendo la puerta para entrar en lo sobrenatural. Entonces quería testificarles eso, porque es una realidad. Bueno, y de ahí para acá, nosotros vivimos con mi esposa en lo sobrenatural. No nos conviene vivir en lo natural porque, mejor dicho. Bendito sea tu razonamiento. Entonces, ¿cuál es su razonamiento? Bueno, hoy en día el razonamiento es para el que no es espiritual, aunque ella era espiritual, pero podía tomar buenas decisiones. Ahora, si usted no es muy espiritual, lo único que tiene es que obedecer. Ya al comienzo era así, yo no entiendo, pero yo voy a obedecer. Mire, habían cosas que en mi mente no cabían y no las creía. Y yo repetía hasta que convencía a mi mente. Y obedecía. Sí, porque es que uno tiene que ir en contra de uno mismo para poder obedecer al Señor. Es que si aquí dice, así es. Yo tengo que creer lo que el Señor dice y convencer a mi mente de lo que el Señor dice. Y así mi mente muchas veces no creyera, yo lo hacía. Entonces veía los resultados y entonces convencía a la mente. ¿Sí ve que sí? Bueno, esa era mi técnica. Dice, bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro, he aquí a mañana no hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Dígale que tiene enseguida, dígale, tenemos que darnos prisa a obedecer. No lo piense mucho. Tenemos que darnos prisa, ¿sí ve? Porque mire que si ella no se hubiera dado prisa, venía muerte. O sea, hubieran subido y hubieran acabado con todo. ¿Sí me van a entender? Hubieran subido y hubieran acabado con todo, toda la empresa, todo lo que había. Usted no sabe qué está maquinando el enemigo contra su vida financiera, contra su salud, contra lo físico. Hay que darnos prisa. Hay que darnos prisa.
Dice en el 35, y recibió David en su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa. ¿Sabe por qué no hay paz en la casa muchas veces? Por esto mismo. A veces el insensato no entiende. Ahí es donde más de uno tira codo. ¿Quiere que haya paz en su casa? Muévase deprisa en lo que estamos hablando. Mira que he oído tu voz y te he tenido respeto, le está diciendo David a Abigail. Pero el insensato no la respetaba. Es que eso es lo triste, mire. El insensato de Nabal no valoraba a la mujer que tenía. En cambio, David ya se está dando cuenta de qué clase de mujer era ella. Era una mujer espiritual. El insensato de Nabal no le ponía cuidado a lo que ella hablaba. En cambio, David sí le puso cuidado a lo que ella le dijo. Entonces le dijo, mira que te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal. He aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Estamos hablando del corazón y las finanzas, ¿cierto? Dice aquí en el 36, y el corazón de Nabal estaba alegre. Pero el corazón de Nabal era el corazón de un insensato. Y los insensatos viven alegres en su insensatez. Y no se han dado cuenta del mal que los está acechando. O sea, había alguien con el derecho legal de matarlo. ¿Sí van a entender? Por su estupidez. Pero él estaba alegre. Alegre en su insensatez. Y estaba completamente ebrio. Diga, completamente ebrio. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Bueno, aquí le voy a decir algo. Estaba completamente ebrio. ¿Cuál era el vino de Nabal? Póngale cuidado que ebrio. Pero Abigail, fuente de gozo. O sea que ella también estaba ebria. Pero mire que eran dos embriaguez diferentes. La de Abigail era la llenura del Espíritu Santo, ebria por el Espíritu Santo. Pero la embriaguez de Nabal era una embriaguez de su propio mosto. ¿Se acuerdan ustedes cuando Nabucodonosor? O sea, él se jactaba y tenía embriaguez. O sea, ¿qué significa esa embriaguez? Esa embriaguez significa cuando alguien se toma de su propio vino y se embriaga. ¿No es este palacio no lo he edificado yo? ¿No es esto lo que yo he hecho con mis manos? Es que yo soy muy inteligente, muy sabio. Conocí a alguien que decía ahí por ahí, es que yo soy muy sabio, pero vive en la ruina, pero es muy sabio. Entonces son dos clases de embriaguez diferentes. ¿Y tú qué clase de vino estás tomando? Está buena pregunta, ¿cierto? Con tuteada y todo. ¿Tú qué clase de vino tomas? Porque cada uno de nosotros está lleno de algo.
Y conozco gente que anda embriagada de su estupidez también. Y se creen los más sabios del mundo, pero uno los mira y hay ruina. La mujer, como Abigail, sufriendo por la estupidez y la insensatez del esposo. Es que no me oye, es que no me escucha, es que me hace sentir como una estúpida, me hace sentir bruta, pastor. O sea, todo el mundo se ha dado cuenta de que la esposa tiene el Espíritu Santo y que Dios la usa, pero el Nabal no le pone cuidado. Cállese, bruta. Usted no tiene cartón y yo sí. Bueno, hay muchas clases de personajes, de diferente forma. El corazón de Nabal estaba alegre. Diga, el corazón. Pero ese era un corazón con estupidez. Un corazón insensato. Y estuvo a punto de que toda su casa desapareciera. ¿Sí vio? Si no hubiera sido por Abigail, que fue inteligente y se movió rápido, porque era espiritual, y fue y espiritualmente confrontó el mal que iba a recibir, y no lo recibieron. Este ni se dio cuenta. En el 38 dice: y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Oiga, qué tremendo. ¿Cuántos días? Número de justicia, 10. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová. Póngale cuidado lo que dice en el 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal. Diga, juzgó. Juzgó. Es que lo tremendo de todo esto es que David había podido juzgar. Lo tremendo es que David estaba en un nivel de justicia y el Señor le dio un tiempo para establecerle justicia a Nabal a los 10 días, y no permitió que fuera David mismo el que hiciera las cosas, sino que el mismo Dios juzgó. Ese es el resultado de una injusticia contra un verdadero ministro de Dios que pelea las batallas de Jehová. Y mucha gente se gana problemas porque son insensatos y hablan mal de los ministros que pelean las batallas del Señor. Y a muchos les viene muerte en diferentes áreas. Es lo delicado de no reconocer y de no respetar a un ministro que pelea las batallas de Jehová. Hay mucha clase de ministros. Por ejemplo, en la Biblia en Corintios dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y dice, y no es maravilla, porque también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea, hay ministros disfrazados, pero hay ministros verdaderos. Y la gente a veces confunde los disfrazados con los verdaderos y se ganan maldiciones, porque hablan muy rápido
Entonces aquí Nabal, el insensato, fue juzgado por su insensatez. Dice aquí David que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel, era el monte Carmel, y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Era muy humilde, ¿cierto? Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en su asno, en su ministerio, y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Mire las consecuencias de una mujer adoradora. Mire el resultado y el fruto de ser entendida en el tema de la ofrenda. Dice en Proverbios 18:16 que la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Mire que Abigail, fuente de gozo, adoradora, le tocaba ofrendar a escondidas. O sea, que por todo se sobreponía a todo estorbo, pero lo hacía porque era adoradora y tenía la revelación de lo que eso significaba. Y sobre todo cuando era un ministro verdadero, tenía el discernimiento que en ese tiempo el que tenía la unción y el respaldo del parte de Dios era David y no Saúl. Mientras que el insensato todavía creía que Saúl era el ungido de Dios. El insensato no sabía dónde estaba. Ese patrimonio lo llegaron a conseguir fue por la esposa, no por él. Porque todo lo material y lo natural es producto de lo espiritual. Porque si fuera por inteligencia, deduzca. Y si fuera por lo espiritual, peor. Yo creo que ella se la pasaba intercediendo: Señor, dale inteligencia a este muchacho. Por favor. Ayúdalo en los negocios, Señor, porque, ay, Señor, hace unos negocios más brutos. No, y así cualquiera se consagra. Pero yo creo que todo lo que tenían era porque ella era adoradora y fuente de gozo. Amén. ¿Qué clase de vino estás tomando? Porque Abigail tomaba del vino celestial y por eso estaba llena de sabiduría. Vamos a mirar aquí rápidamente 1 Timoteo 6. Me parece muy poderosa ese tema de Abigail y Nabal. Muy poderoso. Hay mucha enseñanza ahí, ¿cierto?
Miremos acá en 1 de Timoteo 6 para complementar lo que estamos hablando. Porque estamos hablando de las finanzas y el corazón. Dice en el 3, 1 de Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Que algunos toman la piedad o el evangelio como fuente de ganancia. Una vez fuimos donde una señora billetuda y llegamos allá, y entonces nos ponía como que con el radar, ¿no? Por la casa. Hasta ahora la conocíamos. Entonces nos dijo, pastor, ¿y cuánto vale la orada? ¿Y cuánto valía el orar por ella, ¿no? Por la casa. Entonces le dijimos, no, es que nosotros no cobramos. Es que aquí venía una pastora que cobraba 100,000. Entonces le dije, no, nosotros no cobramos, gratis. Lo único es que la verdad sí se la decimos en la cara, pero le cobramos gratis, no le cobramos nada. Entonces ahí sí ya como que le dimos la vuelta con el radar. A su merced, como que te gusta la hechicería, ¿cierto? Y su merced entonces ya se iba poniendo seria. Porque es que cuando si va alguien que le recibe por adelantado, entonces ya después le da pena decirle la verdad. Bueno, nosotros no cobramos por orar, ni por servirle al Señor tampoco. Lo que está diciendo aquí la palabra, toman la piedad como fuente de ganancia. Por eso dice al comienzo que si alguno enseña otra cosa, está envanecido, nada sabe o delira. O sea, la fe y la verdad y el evangelio no es como, no se puede tomar como fuente de ganancia, ni para comercializar, ¿cierto? Una horadita, ¿cuánto cobra? ¿Con caída o sin caída? Hay varias tarifas. Dice acá, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estamos hablando del corazón y las finanzas. O sea que tenemos que tener un corazón contento. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Hay gente que quiere enriquecer, hay gente que codicia. Hay algunos que se desesperan. ¡Ay, salió el nuevo iPhone! ¿Cómo hago? O sea, no ha salido y ya lo están codiciando. Y eso es pura vanidad, para que los demás se den cuenta que tiene el último aparato. Y algunos no saben sino contestar la llamada. Y eso con 3 cámaras y escáner y bueno, nunca lo estrenan. Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias
Diga, codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Todo eso está en el corazón. Los celulares también están en el corazón. Hay unas vanidades que parecen muy tontas y se extravían de la fe. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Diga, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pase al 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Llega el que tiene enseguida, no ponga las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Para qué nos las da? Para que las disfrutemos. Todo lo que tengamos, lo que usted tiene, disfrútelo. Pero hay gente que no disfruta porque tiene aquí algo con lo que tiene que disfrutar y se pone a mirar lo que el otro tiene. Ay, no, pero yo quisiera tener eso. Pues disfrute lo que usted tiene. Debe ser envidioso, codicioso, y se amargan porque no tiene lo que el otro tiene. Eso también está en el corazón. A toda hora se viven comparando. Bueno, yo he visto mujeres a veces me da risa como cuelgan ese bolso aquí y se ponen así. Y van con el bolso aquí y pasa la otra y queda mirando el bolso a la otra. ¿A dónde lo venderán? No, disfrute lo que tiene colgado ahí en el brazo. No lo disfruta por estarle mirando a la otra lo que tiene. Tremendo, ¿cierto? Dice en el 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Diga, tengo que ser rico en buenas obras. Dadivosos, no tacañosos, sino dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. O sea, atesorando. O sea, ¿cuál es el mejor ahorro? Porque no, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Tiene el perfil de tacaño. Hay que ahorrar. Pero la Biblia dice que hagamos depósitos arriba donde el orín y la polilla no corrompen. ¿Sabe qué es lo único que nos podemos llevar de aquí? Bueno, de aquí no nos podemos llevar ni un trasteo, ¿cierto? Algunos dicen que uno no se lleva nada, pero ¿sabe qué es lo único que nos podemos llevar de aquí? Todo lo que sembramos en el reino. Lo que sembramos en el reino, si no lo llevamos, porque es lo que hagamos depósito allá. O sea que si somos inteligentes, en lugar de meter esto en el baúl de la abuelita para ahorrar, es mejor invertirlo en el reino. Y ese es un ahorro, un depósito. Amén.
Todo esto tiene que ver con el corazón. Que estemos contentos, que tengamos contentamiento con lo que Él nos ha permitido. Y si podemos llegar a un nivel de entendimiento, que los entendidos brillarán, y empezar a romper espiritualmente todos los estorbos espirituales para romper la ruina, la miseria, la escasez y la pobreza, y poder empezar a conquistar nuevos niveles. Eso es lo que estamos viendo hoy en día en muchos, en nuestra propia vida y en muchos que hemos empezado o nos hemos dedicado a romper, a obedecer y a hacer más allá de lo que es, porque no nos conformamos. Y sobrenaturalmente estamos viendo y vamos a ver sobreabundancia espiritual y material. Abraham fue un hombre riquísimo, pero no concentrarnos en eso, pero sí concentrarnos en la obediencia y en todos estos principios que acabamos de mirar. Que cuando el Señor entre más nos dé, más también podamos sembrar, más podamos ayudar a los hermanos. En el libro de los Hechos dice que ninguno tenía como suyo nada, sino que todos tenían en común. Y ser inteligentes espiritualmente, que entre más semillas reguemos, más vamos a recoger. Si nosotros sembramos en los hermanos que tienen necesidad, sin interés, pero sí por amor, de todas maneras es una semilla que más adelante se va a recoger. Eso es una verdad. Entonces, que todos estos temas que hemos visto en estos días le traigan libertad y entendimiento, que lo que ponemos en el altar es para el Señor, no para el pastor. Porque algunos miden es según el hombre y no según Dios. Todo lo que hacemos es para el Señor, le servimos es al Señor, pero a través de los hombres. Le entregamos al Señor a través de alguien que ha sido establecido por Él. Y si se hace con esa fe y con ese entendimiento, van a haber respuestas, y respuestas poderosas. Amén. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Es tu palabra viva y eficaz, Señor. Y declaramos que esta palabra y toda la palabra que hemos compartido en estos días trae libertad, y que esas unciones de prosperidad desde aquí, Señor, desde este lugar, desde esta casa, las impartimos y las desatamos en el nombre de Jesús hacia todos los hermanos que están bajo nuestra autoridad, Señor, y hacia la iglesia de Cristo también, declarando, Señor, que el espíritu de tu palabra se activa y rompe toda miseria, toda escasez, toda pobreza, Señor. Declarando, Señor, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, que la gloria postrera de tus hijos será mayor que la primera, que la gloria postrera de los ministerios que están junto a nosotros, de todos aquellos que han creído y de todos aquellos que han honrado, que han reconocido, Señor, nuestra casa. Hoy, Señor, a través de esta palabra soplamos bendición.
soplamos bendición, Señor. Que el Espíritu de Dios rompa toda cadena, que por la unción se pudra todo yugo de esclavitud. Declaramos palabras de prosperidad, palabras de bendición, palabras de bendición. Declaramos que van a ir de gloria en gloria, de poder en poder, que la gracia de Dios será sobreabundante, Señor. Desatamos milagros, señales, prodigios, milagros financieros, Señor. Guarda los corazones de tus hijos, guarda nuestros corazones, Señor, porque creemos que nos has llamado a heredar bendición y que nos vas a llevar de gloria en gloria, de poder en poder, Señor. Guarda nuestros corazones para que siempre el primer lugar sea para ti, Señor. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Para siempre jamás. Cantada, Señor, porque ha triunfado gloriosamente, cantada, Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Mucho tiempo yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad. Por tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que no hay nada más allá. Hasta que esa voz oí que me dijo: levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos tan lejos como puedas ver. Dios te ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde entonces no es igual. Ahora sé lo que es real. No quiero volver atrás. Ahora soy un vencedor. Su promesa me alcanzó. Ahora sé a dónde ir. Desde que esa voz oí que me dijo: levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos tan lejos como puedas ver. Dios te ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde que esa voz oí que me dijo: levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, como puedas ver el poder de ver más allá. Alza tus ojos,
siempre.